Hablando de preocupaciones, mucha preocupación tiene el argentino. Los argentinos que trabajan tienen su emprendimiento, su empresa, su pyme. Bueno, lo que les da de comer y hacen con tanto esfuerzo es cómo hacer para que las finanzas les rinda, para agregar valor como profesional, para que su empresa en materia financiera tenga un saldo positivo o lo más simpático posible. Estoy en contacto con Giselle Baba, asesora financiera y productora de Superintendencia de Seguros de la Nación y miembro de Mujeres FECOBA, para hablar sobre este contexto político-económico que, por supuesto, no solamente en esta época, sino hace varias décadas, tiene a los argentinos siempre muy entretenidos con el tema de cómo hacer rendir bien lo que uno produce, hacerse visible, tener buena rentabilidad y claramente financieramente estar lo más saneado posible. Giselle, buenas tardes. Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto. El gusto es mío. Gracias por recibirme. Por favor, un placer. En estos tiempos difíciles de la Argentina, digo estos tiempos no por sino por décadas, ¿no? Que siempre fueron tiempos difíciles. No, estamos en crisis. Y cuando salgamos de la crisis, no, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Bueno. Siempre es cuando salgamos de la crisis y vivimos en crisis. Sí, aparte hay una frase que yo escucho, tengo 50 años, entonces hay una frase que escucho desde chico, a veces no solamente puertas adentro, sino también puertas afuera. Y no sé si es el momento. En la Argentina, si te pones a pensar, nunca es el momento. A ver, digo para el tipo de a pie, no para alguien que va a hacer una mega super inversión y decís, meto la gamba acá, realmente pongo todos mis activos. Ya estamos hablando de las ligas terrenales, no de las ligas que juegan unos pocos, ¿no? Estamos hablando de la liga la común, digamos. Sí, la de la diaria, me voy a hacer la diaria, claro. Estamos hablando de esa liga. Ser dueño, ser emprendedor, tener un sueño, llevarlo a cabo, poder proyectar, poder ordenarse financieramente. Me parece que también hay que convertirse como un arquero, como Goico en el 90, ¿no? Volar de palo a palo sin que te conviertan, o como el Dibu Martínez en la actualidad. En estos tiempos de la economía, ¿cuáles son los principales tips para que alguien empiece a ordenarse y por lo menos financieramente sepa cuáles son sus puntos clave independientemente del emprendimiento que va a llevar a cabo? Bien, mira, yo tengo una fórmula que la verdad que la llevo a cabo con muchos clientes, con la mayoría te diría, y es la base de lo que dijiste vos, de ordenarse. La fórmula 50-30-20, ¿alguna vez escuchaste esa regla? Escuché una charla una vez de 50-30-20, adelante porque es brillante eso. Bien, bien. Bueno, primero lo que hay que tener bien en cuenta es justamente de esa torta. Ese 50% del que hablamos es ese 50% fijo de gastos que tenemos. O sea, ¿qué significa? Yo sé que mi ingreso es X. Bueno, el 50% de ese ingreso tiene que representar mis gastos fijos. ¿Sí? Empezar a ordenarse y a reacomodarse, como decías vos, es clave. Es importante también encontrar cuáles son los egresos, cuáles son reales los ingresos, pero empezar desde las finanzas personales, después pasarlas al emprendimiento, ¿sí? Porque por lo general lo que pasa es que tenemos todo mezclado. Entonces, lo ideal sería, dentro de esa torta, empezar con esa distribución, pensando en, bueno, lo que yo puedo es un 50%, como decía, de gastos fijos. ¿Qué es gastos fijos? El que alquila, obviamente, la parte del alquiler, impuestos, autos, seguros, escuela de los chicos, los gastos de tarjeta de crédito, ¿no? Tener bien consciente cuál es ese monto que me representa a mí en la torta, que tiene que ser no más del 50%. Después iríamos con el otro 50 que se divide en un 30-20. Ahí vamos con este 30, que lo ideal de ese 30 es que esté el disfrute, que estén los objetivos a corto plazo, que esté esto de decir, no sé, me junto con las chicas, me junto con mis amigos, jugar a la pelota, me junto, y gasto un poco más en el sentido de gastos variables, ¿no? Y hasta por ahí también ahí
esto de los gastos hormiga. Entonces, el gasto hormiga ese que se te va sin darte cuenta, ¿no? De a poquito, un café acá, un café allá, un café allá, y de repente en el mes se hicieron 30 lucas de café quizás, ¿no? Claro, Entonces, y un café, hoy un café, si te tomás un café todos los días, estás más es arriba más. de 30 lucas, te estás en 60 Sí, lucas, ¿no? es Y un más, café, es más. y tenés que buscar y un café mediano, chiquito, y que cueste 2 lucas, porque en algunos lugares tenés ya arriba de 2, ¿no? Bueno, Tal cual, depende de tal dónde cual. te sientes y con qué lo acompañe, pero bueno, eso es otra cosa. Y Tal aparte, cual. te escuchaba recién con el tema, Giselle, del tema de los gastos y de lo reservado después para quizás algo que tenga que ver con, si se puede, si uno llega, con la regla de ahorrar algo. Y ahí está la clave. Y ahí ¿Cómo está el voy, 20. claro, cómo voy Ahí a está el 20. claro, cómo voy ahorrando con ese 20? ¿En qué? Claro. Porque la que cobré o la que cobré el mes pasado es menos 4,5%, 5 o lo que fue la inflación. Estoy hablando Argentina 2024, si era Argentina 2023 estamos hablando de menos 20% por mes, Sí. una locura. Pero claro, ¿qué hacer con eso? Mira, ahí en ese 20 que iba a ir, después de contar un poco esto del 30, el 20 tiene que ser tu colchón. El 20 tiene que ser ese ahorro que te permita vivir el día a día con el 30 y con los gustos del hoy, pero no olvidarte de ese yo del mañana, ¿no? De más adelante. Ujú. Entonces, empezar a diversificar no solamente en una torta con respecto a 50, 30, 20, sino también ese 20 diversificarlo en plazos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vos ahorres para el año que viene que para proyectos de acá a 4 o 5 años, que para un viaje específico familiar, que para una fiesta específica como unos 15. Sí, o por que ejemplo, Sí. alguien se pone de novio y proyecta irse a vivir Claro. junto con su pareja en un tiempo. Dice, Sí. y tenemos que comprar algunas cosas. Y bueno, ya que estoy en casa viviendo, voy acopiando y voy pagándome una heladera, pagándome un lavarropas, comprando alguna cosita para vestir el depto. Esa también juega. Sí, obvio, obvio. A ver, si vos todavía no saliste de casa, es lo ideal. Mm. De hecho, yo te diría que, a ver, ahí yo entro ya en un... hay distintos tipos de ahorristas también y te voy a dar otra fórmula. El 70-30 es el ideal. Ujú. Que el 70% se vaya en tus consumos y el 30% seas capaz de ahorrar. ¿Sí? Vos tenés distintos ahorristas también. 90-10, el 90 se lo lleva el consumo, el 10 el ahorro, 80-20 y el ideal de los libros 70-30. Si vos estás hoy en casa con tus viejos, tenés que pararte en esa fórmula, Claro. ¿no? O sea, que te diría hasta un 60-40, porque no solamente lo ideal es que te amortices en esto de decir, che, voy comprando porque no estoy teniendo los gastos que voy a tener más adelante, sino que también empieces a pensar en tener el colchón para cuando te vayas, tener un soporte atrás, de liquidez, ¿no? No de materia, de liquidez. Esto es un poco lo que hablamos siempre cuando yo doy charlas, del plan económico y el plan financiero. Me fui, ¿no? Me fui ahí un poco, pero hay varios temas importantes que tocar con respecto a esto. Uno está muy acostumbrado a pararse en estructura. Estamos acostumbrados a pararnos en un plan económico, Ujú. en lo que es, llego a comprar mi casa, compro un terreno, edifico, invierto en mi mercadería, en mi emprendimiento y reinvierto en la materia prima. Cada uno en su rubro reinvierte en lo que tiene que, digamos, como base de su estructura. Pero el problema, compro autos, cambio los autos, me recapitalizo de esa manera. El problema, ¿sabes cuál es? Llega cuando vos tenés un problema financiero y querés cubrirlo con tu plan económico. Ahí te descapitalizás. Tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque no hiciste un plan financiero, no tenés un plan de liquidez. Entonces, lo que uno trata de acompañar al cliente es decir,
diversifiquemos, pongamos los huevos en distintas canastas y que cada canasta tenga un para qué diferente. Sí, hay algunos que te van a decir, ya soy eunuco porque con esta economía, pero bueno. Bueno, pero va a las me estoy quedando sin. Va a las posibilidades de Obviamente, es una chanza, pero... 1.000 pesos, como, no importa eso, el tema es el hábito, ¿viste? Y el orden. Tal cual. Cuando uno... y acá esto es algo hermoso porque hay muchísima gente de la región que envía a sus hijos a estudiar aquí, a nuestra Universidad Nacional del Sur o diferentes institutos de formación que hay aquí en Bahía Blanca. Entonces uno nota, cuando charla con los chicos, o me pasó cuando en mi época de estudiante, de ver y de notar el esfuerzo. Algunos trabajaban y estudiaban, otros los padres tenían no tenían inconveniente en afrontar, en afrontar todos los gastos, y otros te manifestaban, y la verdad que no me es fácil, mi familia no le sobra nada, pero estamos haciendo el esfuerzo. Para esa persona que dentro de un año sabe que va a tener este compromiso, también hacerse un colchoncito, atesorar, no sé si la palabra es en billete, en bono, en comprar, para ese caso puntual, ¿qué aconsejas? Que cuanto antes empieces, menos esfuerzo económico vas a hacer. Ahí va. O sea, acá en realidad en las finanzas lo que juega siempre a favor es el tiempo. Si vos prevés un escenario, a ver, yo tengo muchos clientes que son del interior del país, ¿sí? La mayoría te diría. Y lo que pasa mucho es esto, ¿no? El padre llega un momento en que el hijo se va a la universidad, a otra provincia, a otra localidad y termina en un momento manteniendo 2 casas. Claro. Si vos sabés que eso te va a pasar, si vos empezás a pensar en ese objetivo de la educación de tus hijos cuando empieza la primaria, tenés 10 años, 12 años para poder desde lo económico armar esa estrategia. Ahora, si vos eso lo pensás faltando un año, y tu esfuerzo económico va a ser muchísimo mayor, porque tenés solamente un año para poder conseguir eso. Ahí está. ¿Me explico? Entonces, cuanto más previsión tengas y planificación tengas, menor va a ser el esfuerzo económico siempre, porque el dinero se va a poder manejar de otra manera. Tal cual. Giselle, te agradezco infinitamente que me hayas atendido. ¿Querés dejar tus redes sociales y tu contacto por si alguna persona, por supuesto, quiere más información, ver en tus redes, contactarte? Obvio. En Instagram, @giselle.baba, y mi teléfono es 116892-8292. Ahí está. Así que estoy para lo que necesiten. Cómo no. Giselle, un saludo, gracias por atenderme. Gracias a vos y que tengan hermosa tarde. Igualmente. Giselle Baba, asesora financiera, hablando sobre cómo hacer rendir las finanzas en épocas donde siempre hay que estar muy, pero muy atento a qué pasa con ellos.